Bienvenidos todos y todas a este conversatorio. Ya lo voy a poner en grande. Bueno, por lo menos me veo bien, por lo menos, Rey, ¿verdad? Sí, pues como había dicho, pues bienvenido a este encuentro de conversatorio sobre liderazgo de experiencia para transformar vidas. El licenciado Richard Castro, colaborador del Club Activo 2030 de Santiago y tiene el honor de ser el esposo de Alicia. Bueno, Richard, el escenario es todo tuyo. Bien, bienvenidos y gracias por aceptarme en este espacio de poder compartir con ustedes algunas cosas que yo considero que me han servido en mi proceso de crecimiento personal y creo que también nos puede servir a todos en el proceso de nuestra vida. Yo creo que nosotros en la medida que vamos creciendo, vamos también aprendiendo e integrando cosas nuevas a nuestra vida. Y, y dice por ahí un autor que el ser humano solamente deja de aprender cuando se muere. Y yo pienso que nosotros, en la medida en que vamos creciendo, vamos también aprendiendo formas nuevas de vivir y y de hacer más llevadero ese proceso que llamamos vida. Y mucho más aún en el tema de liderazgo y las personas con las cuales nosotros nos encontramos. Y me surge la inquietud de cuando nosotros estábamos, Cristian una vez me habló de la idea y yo quedé fascinado con el tema de la transformación personal, porque es algo en lo cual yo tengo una plena convicción. Eh, Dicen que los seres humanos actúan por íntima convicción y muchas veces esa convicción es lo que te lleva al siguiente nivel. Por eso yo quiero que empecemos este siguiente nivel con la primera imagen que tiene ahí. Primero, ¿qué significa liderazgo de excelencia para transformar vidas? Eso no está ahí puesto porque sí, eso tiene una razón de ser. Y me gustaría que las personas que están conectadas pudieran ver la primera fílmica, la primera imagen y ver qué me dicen de esa imagen. Si se puede ver, Ready por ahí. La próxima. La primera imagen, sí. Liderazgo de excelencia para transformar vidas. Sí, la compartí la pantalla. Correcto, la primera, entonces yo no la veo, la pantalla. Espérame, déjame. Estoy revisando. Sí, yo la veo en la computadora, pero creo que los demás no la pueden ver. O sea, porque yo la tengo en mi computadora. ¿Alguien si puede hablar y la ve? Parece que... Ajá, que la exposición se vea así para todos directamente, que podamos compartirla. Creo, Reddy, que donde dice pizarras es que se pone no sé si tengo la impresión, ahí creo que sí. Ahora sí, todos pueden verla esa imagen. Sí. Exacto. Entonces, a mí me gustaría interactuar un poco con ustedes sobre esa imagen que ustedes ven. ¿Qué están mirando ahí? ¿Quién me puede responder? Una vaca. Ok. ¿Qué más? Ujú. ¿Quién más me dice qué estás mirando ahí? Una vaca, un paisaje. Ok.
Ajá. Una vaca, un paisaje, ¿qué más? Hay muchas cosas que mirar. Sí, porque a través de la vaca, la imagen es una vaca, pero la vaca dice muchas cosas. Ajá, En cuestión de transformando vida, ajá, podemos ver que la vaca es un ente retroalimentativo, si así se puede decir, porque ajá. la vaca da leche y la leche es un alimento primordial para la vida humana. Ok, ok. Sí, por ahí vamos. Me gusta ese análisis, me gusta. ¿Quién más puede decirme lo que está mirando en esa imagen? Ajá. ¿Quién más se anima? Bueno, ahí hay una parte muy fundamental. Recuerden que yo cuando le hice la pregunta, le dije, ¿qué estás mirando? Y hay otra cuestionante, es ¿qué estás viendo? Muchas veces cuando nosotros miramos y vemos, son dos aspectos distintos. Primero, ver, cuando uno mira, está observando, digamos, por arriba un poco lo que los ojos pueden notar, lo que podemos palpitar, o sea, el entorno, el color, la forma, dónde está, pero ya ver implica ir un poco más allá. Ahí, por ejemplo, podemos darnos cuenta que, como decía Josefina, en esa vaca puede darse el alimento, pero también de ahí se extrae cuero, se extraen una especie de joyería que se usa con los cuernos y muchísimas cosas. Entonces, es igual que la analogía que se usa con la semilla y el fruto. Cuando vemos una semilla de mango, por ejemplo, que a mí me encantan los mangos, nosotros vemos ahí en esa semilla de mango el potencial que tiene la semilla, pero no podemos verlo, no podemos, no solamente estamos mirándolo con lo que los fenómenos nos permiten ver, pero no estamos viendo más allá. Pero cuando vemos la potencialidad de las cosas, entonces ahí cambia el sentido. Por eso es muy importante nosotros entender a qué se refiere el término de liderazgo para transformar vidas. Cuando, nos- Cuando nosotros hablamos de transformar vidas, estamos poniendo en cuenta que hay que ir mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo en el presente, de lo que estamos viendo y lo que se puede convertir, incluso nuestras acciones como líderes. Por eso es importante que nosotros aprendamos a ver no solamente el paisaje, sino el contexto completo. La siguiente imagen, Reddy. Entonces, por eso cuando hablamos de transformar, transformar significa primero la palabra denota un poco el mundo físico. Lo que decía, todo lo que se puede mirar, nuestro cuerpo, nuestra forma, que tengo dos manos, que tengo dos ojos, que tengo cabello, a algunos se le ha ido el cabello un poco, pero que puedo, o sea, todo lo que está frente a mí. Pero cuando pongo el prefijo transformar, entonces hablo de todo lo que antecede la palabra forma y significa ir más allá. Entonces, transformar significa ir mucho más allá de la forma, es ver más allá de donde nosotros estamos mirando. Por eso, transformar ser, lo pongo ahí intencionalmente así, transformar ser no es algo difícil, es una elección que se puede hacer desde cualquier momento de la vida. Siguiente. Entonces, se puede comenzar por transformar esos diálogos internos o lo que sería el sistema de creencias. ¿Y cuáles son los sistemas de creencias? Muchísimas cosas que a veces nosotros le damos por sentado, una serie de conocimientos o informaciones que en un momento pueden ser verdad, pero en otro momento quizás no son verdad o no tienen una veracidad sustentable en el tiempo. Por ejemplo, mi papá creía que en el 69 que no se podía ir a la luna porque eso era, según decía él, eso estaba encandilado. Era un término que él usaba.
Y para su sistema de creencia, eso estaba correcto. Ahora, mirándolo un poco más allá en el tiempo, ese sistema de creencia tuvo razón de ser. Entonces, vemos naturalmente que, y nos damos cuenta que ese sistema de creencia con el tiempo fue erróneo. ¿Por qué? Porque ese diálogo interno que muchas veces tenemos nosotros mismos, muchas veces son erróneos y por lo tanto, esos diálogos internos que nosotros tenemos nos conducen a vivir una vida con errores repetitivos. A mí me gusta mucho usar la analogía de suponiendo que vamos en un vehículo manejando y coincidencialmente siempre nos vamos por la misma calle donde hay muchos tapones. Tenemos dos opciones. O salimos más temprano para evitar el tránsito obstruido, los tapones, o cambiamos de ruta alterna. Pero si yo siempre voy por el mismo lugar, por el mismo sitio, a la misma hora, ¿con qué me voy a encontrar? Con el mismo problema, con el mismo tapón y con la misma circunstancia. Entonces, ese sistema de creencias se va a convertir en un error repetitivo y por lo tanto me va a llevar al mismo lugar donde yo me encuentro en este momento. Siguiente, Reide. Entonces, como le decía ahorita, lo que decíamos de ver y mirar, cada semilla tiene ya la potencia de un árbol cuando nosotros la sembramos. No podemos ver la potencia, no podemos ver la potencia, ni podemos ver el árbol, pero sabemos que está ahí. Entonces, cuando hablamos de transformación personal, es justamente el término de ver lo que nosotros estamos viendo y el término de saber lo que nosotros estamos intuyendo. O sea, hacia dónde nosotros podemos convertirnos en un futuro, en unos 10 años, en 5 años. Y por eso es importante nosotros, cuando unimos este tema con el tema de liderazgo, es muchas veces nosotros no estamos contemplando la dimensión de dónde nosotros podemos vernos. En mi casa hay una mata de mango que tiene cerca de 20 años, pero esa mata de mango empezó con una semillita pequeña. Pero dentro de esa semilla ya estaba el potencial de la mata que nosotros hoy estamos disfrutando. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, también hay que ver el término de qué yo estoy intuyendo, dónde estoy sabiendo, para poder ver en qué se puede convertir un ser humano. Y cómo yo como líder estoy trabajando ese liderazgo. Siguiente. Exactamente, como le decía ahorita, nosotros muchas veces nos pasamos el tiempo mirando muchas veces hacia afuera sin enfrentar nuestros problemas, pero cuando nos damos cuenta que hay una ventana que nos ofrece quizás un mundo mejor, pero cuando hacemos una mirada hacia adentro de nuestra conciencia interior. Siguiente. Y aquí llegamos a un punto que es para mí fundamental. ¿Alguien de ustedes podría leer lo que significa, o sea, leer lo que están viendo en su pantalla? Iliana, por ejemplo. Eso es democrático. Sí, la transformación no tolera la mediocridad. Ok. Y Josefina. Sí, Ajá. ¿Tú puedes leer lo que dice ahí? la transformación no tolera la mediocridad. Ok. Ajá. Sí, Norberto. Yo pregunto como en la escuela. A ver si están durmiendo. Sí, Norberto. Sí, sí, sigue con la siguiente imagen, Reddy, por favor. Entonces, cuando hablamos de, yo quiero que se graben la última imagen en sus mentes, porque vamos a repetir un poquito ese tema. La transformación no tolera la mediocridad. ¿Y qué significa justamente excelencia? Liderazgo de excelencia para transformar vidas. ¿Y qué significa la excelencia? Es el que se excede. Literalmente, excelencia significa el que se excede. ¿En qué? En lo que tú quieras excederte. Si tú te excedes mucho corriendo en una pista de entrenamiento, pues naturalmente te vas a convertir posiblemente en el número 1 de esa disciplina. Si te excedes bebiendo alcohol todos los días, entonces te vas a convertir en un excelente borracho.
Pero ¿qué pasa? Que la excelencia, como dice el término, es el que se dio. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. La siguiente lámina, por favor. Ready, ¿está durmiendo? Ahora, yo les pregunto a cualquiera de ustedes que pueda contestarme, ¿los excesos son buenos o son malos? Depende a qué tipo de Ah. exceso estemos hablando. Ok, Porque si es de forma positiva, es bueno. Pero ya cuando estamos hablando de los excesos en alcohol, en sustancias controladas, en fiesta y ese tipo de cosas, no son buenos. Pero cuando es dándolo más, por ejemplo, en el club o en el trabajo, ya ahí es más positivo. ok. ¿Quién más responde? ¿Los excesos son buenos o son malos? Bueno, yo digo que los excesos son malos, Ajá, porque todo lo que se hace fuera de lo normal es malo, ya sea en el estudio, si tú te excedes, ahí entra en contradicción de lo de la excelencia. ajá. Porque cuando uno se excede en ciertas cosas, entonces ya pasa, no pasa a lo anormal. Sabes que cuando las personas nos excedemos en el estudio, la capacidad mental como que varía. Hay gente que puede quedar de mente. Ajá. También con el alcohol, si te excede, puede tomar puede llegar a ser alcohólico. Ok. Y así sucesivamente con las demás cosas. Entonces, entraría en contradicción con lo que es la excelencia en este sentido. Correctamente. Gracias, Josefina. Y muy bien que Josefina lo resalta, porque justamente en la siguiente lámina, Heidi, ahí está la respuesta. ¿La pusiste, Heidi? Como dice, ¿los excesos son buenos o son malos? Sí y no. Porque si el exceso es malo, si me destruye a mí mismo, como el exceso de la bebida, el cigarrillo, etcétera, otras cosas, me va a destruir. En cambio, si el exceso es positivo y busca el bien, te construye. Entonces, ese exceso es bueno. Como yo le ponía el ejemplo, si yo todos los días me levanto y me pongo a practicar en una disciplina en particular, por ejemplo, un maratón, y si me toca entrenar 2 horas, yo me excedo de ese tiempo y entreno 4, entreno 5, si el cuerpo me lo permite, naturalmente, posiblemente yo me convierta en uno de los primeros lugares o me convierta en el primer lugar, porque me excedí en esa parte que es positiva. Pero si hago lo opuesto y me dedico a algo que no construya, ni construya a otro, ni construya a mi vida personal, entonces ese exceso es malo. Entonces, la excelencia la excelencia siempre es para bien y mejor. Como dice la palabra, excelente es para bien y mejor. Siguiente, Heidi. Entonces, como decía, la excelencia es para bien y mejor. Es cuando yo aspiro a un bien superior. Entonces, si entre dos bienes yo elijo el bien mayor, entonces voy por el camino de la excelencia. Si entre dos bienes elijo el bien menor, entonces voy por el camino de la mediocridad, que ahí es justamente donde está la separación entre la transformación. Por eso le decía al principio que la transformación no tolera la mediocridad. Pensamientos mediocres, pensamientos de atrasos, pensamientos que no me llevan al siguiente nivel en mi vida y mi accionar, entonces ese pensamiento naturalmente me va a mantenerme estancado. Entonces, si yo como maestro me excedo dando mis clases, voy a ser un excelente maestro. Entonces, la excelencia se puede lograr en todos los campos de la vida. Yo puedo aplicarlo a cualquier cosa que yo quiera. Siguiente, Rey. Exactamente. Entonces, ¿alguno de ustedes me podría decir quién fue la persona que ganó la competencia de Londres de los Juegos Olímpicos del 2012, del 2014, por ejemplo, en los Juegos de Atenas, 2014, o sea, en el 2004? ¿Alguien sabe quién ganó la competencia, el lugar número 8, o el lugar número 7, o el lugar número 6 de esa competencia?
¿Alguno de No. ustedes lo recuerda? No, ¿Verdad que no? ¿Por qué, Reidy? porque lo que importan son los primeros lugares, la excelencia, la que la gente recuerda. Exactamente. ¿Ustedes saben quién ganó esa competencia en el 2004? De oro. Feliz Sánchez en el 400 metros con valla. Pero pregúntate quién ganó el segundo lugar y el tercer lugar, y el cuarto lugar, y el quinto lugar, y el número 10. El segundo creo que quedó Olso de Puerto Rico. No sé si es el apellido Pero, Olso. ¿sabes por qué tú recuerdas eso? Porque a lo mejor tú eres una persona apasionada por ese tipo de deportes, pero la mayoría de las veces la historia no recuerda a las personas que han pasado su vida dentro de la mediocridad. Ni las instituciones ni las organizaciones o sea, pasan de alto a las personas que han vivido ese mecanismo, o sea, de estar en segundo lugar, tercer lugar, porque ahí está la diferencia entre la excelencia, no tolera la mediocridad. Entonces, hay personas que se exceden en el mal humor. Por ejemplo, yo sé que a ustedes les pasa que a veces ustedes van a una oficina y hay una recepcionista que se excede precisamente en todo lo opuesto, en el mal humor, que desde que llega, en vez de saludar, ladra. ¿No le ha pasado eso? Que tú quieres salir de ahí, pero llega y Claro que quiere salir sí. rápido. Tú llegas y quieres salir rápido porque realmente esa persona se excedió, pero se excedió en el maltrato, se excedió en un lenguaje, digamos, no adecuado. Entonces, la excelencia tiene que ver, como decía, excelente, de bien y mejor. Siguiente. Uh-huh. Siguiente, Rey. Entonces, cuando hablamos hace un ratito de lo que son los esquemas mentales y paradigmas, muchas veces nosotros tenemos lo que se llaman los paradigmas, pueden ser paradigmas correctos o paradigmas errados. Entonces, los paradigmas, como bien sabemos, son esquemas mentales que tenemos y actuamos en consecuencia. Y a veces lo damos como una verdad absoluta. Creemos que en verdad, creemos esa verdad como si fuera total y absolutamente cierto. Sentencias muchas veces que se manifiestan y se quedan en nuestro inconsciente colectivo. En el 1969 era una cosa extraordinaria que el ser humano pudiera mandar una nave a la luna para hacer cualquier estudio, para tomar muestras, lo que sea. Ese paradigma se rompió en el 69. Nadie creía que eso era posible. Sin embargo, hace 2 años se rompió otro paradigma, que fue mandar para mí una de las tecnologías científicas más avanzadas, el James Webb, al espacio, a la misma distancia del Sol, en el lado opuesto, para hacer más estudios, y eso nos ha dado a nosotros un nuevo paradigma y un nuevo conocimiento de la vida, un nuevo conocimiento de nuestro entorno cósmico, que es algo que a mí me apasiona. Pero imagínense ese rompimiento de paradigma en otros aspectos. Imagínate en tu vida, llevando ese tipo de cambios, cambiando cosas, sistemas de creencia que hasta ahora tú creías que era verdad, pero luego decidiste afrontar ese paradigma y te diste cuenta de que no era cierto. Entonces yo sé que justamente tiene que ver con eso. Entonces aquí entra justamente la siguiente lámina. Gracias, Rey. Entonces los paradigmas falsos. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo de algunos paradigmas falsos. Ustedes ya conocen algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, es posible que un teléfono, hace unos años, un paradigma falso es imposible que un teléfono sin cables se pueda ver y hablar con una persona que esté en otro país. Parece algo que da risa, visto desde hoy. ¿Verdad que sí? Es imposible que un teléfono sin cables pueda conectarte y tú puedas ver a una persona que está del otro lado del mundo. Eso es imposible, pero eso era del año 80 hacia atrás. Otro paradigma falso, es imposible que una persona pueda ir a la luna, como le decíamos al principio. Se rompió ese paradigma porque ya tenemos otros conocimientos que cambian ese concepto. Otro paradigma falso es que uno es el arquitecto de tu propio destino.
¿Quién cree que ese paradigma es cierto? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Iliana. Repite, por favor. La pregunta es, un paradigma falso, cada uno es arquitecto de su propio destino. ¿Qué tú crees de ese paradigma? ¿Eso es cierto o es falso? Es cierto, ¿Por qué? porque a veces nosotros nos guiamos, o sea, vamos por un camino que sabemos que no nos va a conducir a nada, pero nos empeñamos en seguir ahí y siempre estamos estancados y nunca salimos de ahí. Ok. Cada uno es arquitecto de su propio destino. Entonces, justamente quería presentarle eso para entonces darle otro rompimiento de ese paradigma. Nadie puede ser el arquitecto de su destino. ¿Por qué? Porque el destino es un acontecimiento circunstancial, fuera de mi control. Nadie puede elegir el color de piel. Yo no elegí mi color de piel. Yo no elegí dónde nacer o de qué padres nacer. Tengo la bendición de que tengo, ¿verdad? Digamos, un buen parecer, una persona de buen ver, pero yo no elegí eso. Eso es algo circunstancial. O sea, son características mías que yo no le elegí. Y por lo tanto, yo no puedo ser arquitecto del destino, porque el destino es algo circunstancial que no depende de mí. Yo no elegí nacer en este país. Yo no elegí nacer en la ciudad donde nací. Son cosas que escapan de mis manos. Ahora, ¿cómo se rompe ese paradigma? Con la siguiente lámina. El nuevo paradigma. Cada uno es el arquitecto de su porvenir. Noten la diferencia entre porvenir y destino. Destino es algo que pasa sin que yo tenga control sobre eso. Ahora, cuando hablamos de porvenir, me refiero a el resultado de mi pasado. Yo soy el resultado de mi pasado, de mis decisiones y de mis elecciones. La suma de mis acciones, también la suma de mis errores, la suma de mi insistencia que me ha llevado a donde yo me encuentro. Posiblemente el conocimiento que yo tengo hoy viene dado naturalmente de la experiencia de los tropezones de la vida, de los aprendizajes, de ver, de aprender de otras personas que tienen mucho más conocimiento que yo. Entonces, por eso hablamos de porvenir, porque cuando hablamos de porvenir, ahí entra la elección del ser humano, donde yo construyo eso. Entonces, yo elijo el presente con mis resultados. Yo soy el presente, el resultado de mi pasado. Nadie nace predestinado. Nadie nace predestinado para tener buena o mala suerte. Nadie nace predestinado a ser víctima de las circunstancias. Por ejemplo, como decimos ahora, por eso cuando decimos yo elijo, entonces entra el momento de aprender. ¿Qué yo tengo que aprender? Buscar al mejor en lo que quieras para aprender y partas de ahí. Si tú quieres aprender a hablar bien en público, si quieres aprender una tecnología nueva, si quieres aprender algo, ¿qué tú vas a hacer? Vas a aprender a la persona que ha fracasado o al que tiene más éxito en esa área. Si tú quieres aprender a construir una casa, ¿a quién te vas a buscar? ¿A una persona que ha derrumbado muchas casas o a una persona que ha construido muchas casas? ¿Quién me diría? ¿A una persona que ha fracasado mucho o a una persona que ha tenido mucho éxito? Las que tienen éxito. Tener mucho éxito. Claro. Ahora, también de los errores se aprende, como dice un refrán por ahí. Pero si tú tienes que aprender de alguien, ¿qué es mejor? ¿Aprender de los que tienen éxito o aprender de los que ya han tenido errores? De lo que tiene ¿De lo que tienen? éxito. Exactamente. Aprender de los que tienen éxito. Entonces, si tú quieres ser excelente, tienes que engancharte a una estrella en lo que sea que tú quieras hacer. Claro, si tú te pasas desde por la mañana viendo lo que pasó al otro día, viendo muchísimas cosas que no te suman nada naturalmente, entonces tú estás desconstruyendo y entonces estás llegando al término de la mediocridad. ¿Por qué yo hablo del término mediocridad? Porque la mediocridad tiene que ver con tú no llegar a realizar tu potencial del 100%.
Entonces, ahí no estás aplicando el término engancharte una estrella. O sea, tienes que buscar a alguien que sea mejor que tú en lo que tú quieres ser. Si tú quieres ser un buen neurocirujano, pues entonces yo me engancho y me busco la forma de encontrarme con el mejor neurocirujano de todo para aprender de él. Si yo quiero ser un buen patólogo, como en el caso de la esposa mía, si ella quiere ser buena patóloga, pues me engancho a los mejores patólogos del mundo, si es posible. Si quiero ser un buen psicólogo, pues me engancho a los mejores psicólogos y aprendo de ellos. O leo de los mejores psicólogos. Pero si no busco esa estrella, alguien que sea superior a mí o que yo considere que me pueda aportar, entonces yo estoy perdiendo el tiempo. Siguiente ahí. Entonces, el ser excelente es hacer las cosas y no buscar razones por las cuales no se pueden hacer. Entonces, ahí hablamos de lo que llama la realización. Lograr las cosas a partir de tu realidad, donde tú estés, con las adversidades que estés. Si yo ahora mismo tengo una taza en mis manos, si yo llego y pongo un poco de agua dentro de esa taza, ¿qué forma ustedes piensan que va a tomar la taza? ¿Qué forma ustedes piensan que va a tomar el agua? Yo podría tener un vaso, imagínense que tengo un vaso de agua ahora mismo y le echo el agua. ¿Qué forma puede tomar el vaso de el agua? O la forma cómo sea el vaso. Si es redondo, va a tener forma de círculo. Si es cuadrado, va a tener forma cuadrada. Según sea el recipiente donde se eche el agua. Exactamente. ¿Tú sabes quién es el agua? Eliana. No. Tú y yo. En el recipiente donde tú estás, es a partir de ahí que tú vas a empezar a transformarte. Porque el agua no puede tomar, el agua solamente toma la forma de donde está la realidad. Entonces, tú logras las cosas a partir de tu realidad, donde tú te encuentras con las adversidades que tú tienes. Ahora, ¿cuál es la antítesis de la excelencia? Lo que le decía, la gente que decide ser la antítesis de la excelencia es ser mediocre. Si tú puedes llegar, dar el 100% y dar 50%, pudiendo dar el otro 50%, tú elegiste quedarte en la mediocridad. Si pudiste en un momento dar el 100% en un trabajo, en una experiencia, en un curso, lo que sea, si diste el 50% pudiendo dar el 100%, entonces ahí te quedaste en la mediocridad. Por eso, porque mediocre es una gente común, vulgar y corriente, uno más del montón. Por eso le decía ahorita, nadie se recuerda de los que ganaron con Félix Sánchez, incluso en Londres, que ganó de nuevo, ganó de nuevo el oro. Nadie se recuerda quiénes ganaron en tercer lugar, porque Félix Sánchez se excedió de los demás. Y al dar el 100%, y ver, los ejemplos son muchísimos, y cada uno de nosotros tiene personas, incluso en las comunidades, que la puede tomar como referente. Porque el mediocre se justifica en la ley del menor esfuerzo. Dice el mediocre, total, solo se vive una vez en la vida. Y una persona que busca la excelencia dice lo mismo. Hay que dar el mayor esfuerzo, porque total, solo se vive una vez en la vida. ¿Cuál es la diferencia? La actitud y el enfoque. ¿Entendieron esa parte? La ley de menor esfuerzo es lo que el mediocre usa. Total, solo se vive una vez en la vida. La persona de excelencia dice, hay que dar el mayor esfuerzo, porque total, solo se vive una sola vez en la vida. ¿Entienden la diferencia? Sí. Siguiente. Es como cuando te llega la oportunidad, tú tienes que aprovecharla porque de igual manera se dice que la oportunidad es carva y hay que agarrarla por los pelos. Entonces significa que quizá te llegue una sola vez. Correctamente. Y muy bueno que tú hablas de la parte de la oportunidad, porque encaja muy perfecto con la siguiente diapositiva. Ready. Cuando te preocupas, ¿cuál es tu objetivo? Y esta es una de las personas que a mí particularmente me han servido mucho de inspiración en mi proceso de crecimiento personal, y es Wayne Dyer.
Él habla de no te preocupes cuál es tu objetivo. Siempre lo vas a encontrar ayudando. Si solo por un día puedes concentrarte en que la vida de otra persona sea mejor, así es como piensa Dios. Transformar la vida de alguien es más valioso que cualquier tesoro. Si vives así, vives en sentido pleno. La plenitud de la vida, la plenitud de la transformación personal se va a encontrar cuando tú ayudes a los demás a tocar la vida de otra persona. En lo simple, la Madre Teresa, que es una persona que transformó el mundo con su vida y con su ejemplo, cada vez que ella encontraba una persona y podía limpiarlo, podía curarle de la lepra, ella lo hacía aunque a esa persona le tomara media hora para morir. Porque ella decía, por lo menos en el último instante de su vida, esa persona recibió amor. Y para mí, eso hace la diferencia. Por eso es importante que nosotros nos enfoquemos que cuando hablamos de liderazgo, el liderazgo, primero que todo, tiene que ver con servicio. Y muchas veces ese servicio tiene que ver con el desinterés con que se hace ese trabajo, con que se hace lo que yo hago. Y si yo pienso de esa forma, entonces voy a transformar mucho más la vida de la gente. Siguiente, Reidien. No es cuánto vives, es la contribución que haces mientras vives. Si yo te preguntara en este momento, ¿cuántos años tú quieres seguir viviendo? ¿Qué tú me dirías, Reidien? Deja la última por ahí. Si yo te preguntara cuántos años tú quieres vivir en tu vida, ¿quién me respondería de ustedes? 1000 años. Ok, ¿para qué? Para seguir disfrutando de la vida, porque la vida es muy buena. Y también, como tú dices, para servirle a los demás, porque se siente mejor dar que recibir. Cuando tú das, tú sientes una gran satisfacción en tu ser, muy dentro de ti, a que cuando alguien te da algo, tú lo tomas, agradeces, pero no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo tú ayudar a otro a que te ayuden a ti. Porque tú te emocionas cuando tú ves que ese alguien necesitó un pan y que tú estuviste ahí y se lo diste. Sí. Y Norberto, ¿qué me diría? Norberto, ¿cuántos años tú quieres vivir? Bueno, vivido yo creo que tengo como 80, pero de edad tengo 35. Ok, pero ¿cuántos años más tú quieres vivir? Yo quisiera vivir 70 años. ¿Para qué? Bueno, para algunas proyecciones que tengo de vida puedan lograrse, aunque estoy trabajando en ella, claro está. Pero de mi corazón, realmente yo lo que quiero es ser útil a la sociedad en cualquier lugar que me encuentre y me corresponde estar. Hay una palabra que dice por ahí, existen 2 días importantes en la vida de una persona. El Cuando se primero, nace y cuando se muere. no, ¿cuál más? Los dos No, días, yo digo, los 2 días más importantes en la vida del ser humano son El el día ayer y el mañana. Ajá, ¿cuál más? Sí, casi, y casi. el hoy, El el hoy. Los 2 días más importantes de un ser humano son el día que nace y el día en que descubres para qué. Ahí está la diferencia. Cuando yo descubro el para qué, ahí empieza a transformar todo mi entorno. Porque justamente es cuando yo sirvo a los demás, cuando hago un servicio, ahí es donde la vida empieza a cobrar sentido. Cuando se apagan los telones, cuando se apagan los reflectores, solamente quedo yo y la satisfacción de haber transformado de alguna forma positiva a una persona que yo toque. Esta es mi pequeña contribución en el día de hoy
para ustedes y espero haberles despertado la sed de poder encontrar la transformación dentro de la vida de cada uno de ustedes. Gracias, Richard, por compartir tu conocimiento y tu tiempo. Si hay comentarios, preguntas, es el momento. Te digo gracias. Excelente. Bueno, yo creo y siento que siempre de Richard se aprenden cosas nuevas. Y no obstante a eso, lo más importante de todo es no que me quede en la mediocridad o que quiera resaltar demasiado, por ejemplo, en el caso de la vida del diario vivir, sino que realmente uno pueda hacer lo que es el eslogan de nuestro presidente nacional, que juntos podamos transformar vida, pero que también individualmente podamos transformar vida. Eso es lo importante. Pero lo primero que hay que hacer es como la predicación de la palabra de Dios, es predicarse uno para que el testimonio realmente pueda ser como más exacto y pueda llegar más, porque primero lo que tengo que ver es cambiar yo. Para la medida que yo cambio, más personas pueden cambiar. No tiene sentido una predicación exhaustiva cuando realmente yo no he sido predicado. Y yo creo que se puede dejar de ser mediocre, porque hay que aprender a primero a dar participación, a escuchar, a autoevaluarse, a permitir que quizás alguien le dé un consejo, le dé un buen diálogo. Y ser participativo yo creo que es lo más importante, porque en la lluvia de las ideas es que está la multitud de los conocimientos con los grandes consejeros. Es lo que yo entiendo. Sí. Y como tú dices también, Norberto, apoyando ese criterio, saber montarse sobre los hombros de gigantes. Por más que uno crea que sabe, siempre, como dicen en portugués, detrás del monte hay más montes. Siempre hay mucho más por aprender, mucho más por crecer. Sí, eso es así. Realmente las limitantes de la vida en algunos aspectos se la pone uno mismo. Y hay que aprender a, decía un profesor mío que íbamos a hacer un curso, una habilitación docente, y él dijo al principio que aquí vamos a desaprender para aprender. Y eso hicimos. Nos remotamos para avanzar. Es algo ilógico, pero así fue. Correcto, correcto. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna idea, Sí, alguna pregunta? me gustó mucho en cuanto hablaba del destino. Yo siempre, uno siempre aprende algo en cada disertación, en cada programa de estudio. En la cuestión del destino, que tú diferenciabas, si me puedes recordar la otra parte, el destino, yo siempre pensé que uno era creador de su propio destino, pero entonces ahí tú diferencias que el destino es realmente cómo tú vienes al mundo, cómo naces. Correcto, correcto. El color de piel, el lugar donde naces, con quién naces, etcétera. Pero entonces hay una diferencia, si me puedes repetir. Sí, lo que yo decía era, Josefina, es la diferencia entre destino. Hay una parte que es circunstancial, donde tú no tienes control sobre eso. Tú no tienes control. Por eso la gente le llama destino a algo que está fuera de tus manos. Porque tú Y a no donde tienes tú control sobre construyes es la eso. palabrita que necesito. La otra es porvenir, porque el porvenir eres tú quien lo va construyendo sobre la marcha. Exactamente, ahí es que me gustó mucho, ya pues te puedo diferenciar que el destino yo no lo hago. Entonces mi porvenir sí yo puedo construirlo a partir del nacimiento, a partir de mí, de lo que yo, de la visión, de lo que yo crea que puedo hacer. Entonces yo puedo transformarme. Y también la parte final donde decía, se me fue, pero por ahí vamos, me gustó No es mucho. cuánto Porque, vives, es la contribución que haces mientras vives. exactamente, exactamente. Sí. Muy buena tu disertación, muchas gracias. Siempre, siempre.
¿Alguien más tiene alguna observación? Francina, Ana, Ileana, Edwin, Framil. Bueno, Yo, realmente muy buena participación, muy interactiva, buscando preguntas, si tienen alguna nuestra idea. lógica, a ver qué entendemos, con qué lo relacionamos, muy buena realmente. Un placer. Bueno, hay unos audios y unos libros que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho también leer ese tipo de libros porque realmente me ayuda a ver un poco más allá de la visión que nosotros tenemos, que puedo incluso a través de Ready o de Christian también hacerle llegar esos audios que de alguna forma también le pueden permitir transformar algunos aspectos día a día de su vida, que a mí me ha servido mucho. De Wayne Dyer, es uno de mis autores favoritos. Sí, Bueno, compártelo, Richard, compártelo. gracias por la participación, mucho conocimiento en poco tiempo, eso se agradece enormemente y sé que lo hace de corazón. Siempre, siempre. Creo que todos quedamos satisfechos con la ponencia de hoy. Gracias a ti. Y siempre se aprenden cosas nuevas. Gracias a ustedes también por darme la oportunidad de compartir lo que yo soy y lo que en el transcurso de la vida he ido recogiendo para poder dar. Excelente, gracias. Bye, que tengan buenas noches todos. Gracias, igual, igual. Buenas noches. buenas noches, bye.